Ya llegaron, pues entonces. Lucas 24:13 dice, leo en el nombre del Padre. Hay un título que dice El camino a Emaús, ¿cierto? El camino a Emaús. Dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se le acercó. ¿Quién? Jesús. Y caminaba ¿con quiénes? Con ellos. Mas ellos se dieron cuenta que Jesús estaba a su lado, ¿cierto? No están leyendo, ¿cierto que no? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros y mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Jesús siempre sorprendiendo, ¿no? ¿Qué cosas? Él no sabía nada, apenas iba a darse cuenta. Y le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, de que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos. ¿Cómo? Esperábamos. O sea, que perdieron la fe. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de lo que ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Sí, dígalo con fuerza, nuestro Dios vive. Jesucristo no está muerto, ni lo mataron el viernes. Él está vivo. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y llamaron y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero no, a Él no le vieron. Amén. Mire lo que pasa en este texto. Es importante, chévere, bonito, porque ellos van camino a una ciudad que se llama Emaús. Estaba siempre un poco distante, ¿cierto? Estaba un poco distante. Y como la ciudad estaba distante, ellos ¿qué hicieron? Se fueron conversando de lo que había pasado. Y todos tristes. Estaban hablando de uno que estaba vivo como que estuviese muerto, que lo habían matado y no había resucitado. Tenían ellos la esperanza de que Jesús iba a redimir al pueblo. Y todos tenían los ojos puestos ¿en quién? En ese Jesús. Hablando del Jesús histórico, del hombre. Y tenían la mirada puesta en él, en el varón. Y creían que ese varón los iba a redimir, les iba a restaurar el reino de Israel. Y por eso por eso Pedro le dice, restaurarás también el reino en Mateo 24. Y cuando vuelve en Hechos 1 también lo vuelve a decir, restaurarás el reino de Israel. Porque ellos esperan que Jesús fuera el que lo hiciera. Pero llegan los sacerdotes, los de la iglesia, los reyes, la política, y les mata al rey. Porque ellos no pueden ver a otro. No pueden ver a otro que les lleve la contraria. Y se los mataron. ¿Y ellos qué hicieron?
perdieron toda sensibilidad. Quedaron tristes. Teníamos la esperanza en que Él nos iba a ayudar. Teníamos la esperanza que Él nos iba a levantar. Teníamos la esperanza que Él iba a restaurar la esclavitud del reino del imperio romano que estaba apoderado sobre el pueblo de Israel. Porque el pueblo estaba siendo oprimido, no tan fuerte como antes, pero tenía un imperio encima que era el imperio romano. Y cuando usted lee, ellos eran los que daban la orden. Por eso cuando llevaron a Jesús, ¿a quién se le llevaron? Al emperador romano, a Herodes. Y cuando iban a matar a Jesús, le dieron a quién? A los romanos, a Pilatos, a Herodes. Y Herodes dijo: papi, aquí el rey soy yo, no usted. Y ellos, todo lo que tenían que hacer, el pueblo de Israel, que Dios lo había llamado para que fuera libre, estaba esclavo de otro imperio. Y uno más fuerte. Porque el pueblo de Israel lo que era fuerte ellos eran fuertes espiritualmente o religiosamente, pero no políticamente. Y por eso el imperio romano los tenía allí, gobernados. Y ellos eran los que daban las órdenes. ¿Y a quién se le pagaban los impuestos? Imagínense. Mire cómo es la situación. El emperador. Y César no era de Israel. Era romano. Entonces el pueblo desconocía su poder. Desconocía lo que Dios tenía. Y estamos como hoy, desconociéndolo, y matan a Jesús. Y la iglesia se queda hoy con la tradición de que Jesús lo matan el viernes y el sábado a la medianoche está resucitando. Y todos los años es la misma historia. Y Jesús lo matan y el pueblo y el pueblo pierde a su rey, porque ellos esperaban un líder político, un líder que los levantara, un líder que los sacara de su condición. No esperaban un líder espiritual como lo era Jesús. Por eso Jesús dijo: mi reino no es de esta tierra, tu reino era de otra parte, del cielo, de la eternidad. Y cuando vienen estos hombres caminando, no sabían que el que iba caminando con ellos era Jesús. Y para allá voy. Y cuando Jesús va caminando con ellos, el texto dice: sus ojos estaban velados. Y ellos no sabían que hablaban con Jesús. Ellos no sabían que estaban hablando con el rey. Ellos no sabían que, mire, era tanta la situación que tenían, que habían conversado con Jesús durante 3 años y medio, y ese día no reconocieron su voz. Y usted puede ser cualquier amigo suyo, después que usted ande 3 años con él, así sea, pasan un mes y lo llama, usted sabe que es su amigo por la voz. Pero ellos en 3 días habían olvidado la voz de Jesús. En 3 días no le reconocieron. Solamente sentían el fuego que hablaba, les ardía el corazón adentro cuando Jesús les hablaba, pero no sentían más. Porque la iglesia estamos en esta condición. Jesús está caminando en medio de la iglesia y la iglesia no se mueve. La iglesia no se mueve. ¿Y sabe quién es el culpable? Nosotros. ¿Y por qué somos los culpables? Aquí a Jesús lo mataron y ellos tenían la esperanza puesta en Jesús. Pero hoy nosotros hemos matado nuevamente a Jesús. Matamos. El Espíritu Santo, perdónenme lo que voy a decir, pero el Espíritu Santo está muerto dentro de la iglesia. El Espíritu Santo está muerto. Y usted me va a preguntar por qué. Porque no se manifiesta. Al Espíritu Santo lo matamos los líderes religiosos,
de este siglo, matamos al Espíritu Santo porque ya no le rendimos el valor y la importancia que Él se merece dentro del templo. Lo hemos hecho a un lado y le decimos a la gente: usted puede lograr sus sueños, usted puede cumplir sus metas, usted puede, y damos palabras de ciencia o de adivinación, más bien dándole una casa, un carro, unas cosas que la gente, cuando nos partamos de aquí, eso se va a quedar. Pero lo que necesitamos es que la gente vuelva a ser llena del Espíritu Santo. La gente, nosotros tenemos que volver a clamarle al Espíritu Santo de Dios que vuelva a estar con nosotros, que vuelva a descender con nosotros, que vuelva a empoderar a la iglesia. La iglesia no puede seguir profetizando casa, carro y beca. La iglesia tiene que profetizarle al mundo que se arrepientan o el Señor vendrá en cualquier momento y destruirá toda la nación. Porque la palabra que la iglesia debe dar es arrepentimiento. Debemos arrepentirnos para que el Espíritu Santo resucite en la iglesia. Porque lo hemos matado, hermano. Es duro. Nos olvidamos de Él. Predicamos la Biblia para manipular a la gente, pero no para acercarla al Señor. Y usted puede ver a muchos hombres y muchas mujeres y soltamos la palabra y esta palabra ya no levanta, ya no fortalece, sino que es lo que el hombre dice acá en el altar: usted puede, aléjate de los que te persiguen, aléjate. No, la Biblia es ilógica. La lógica de Dios es ilógica, natural. Porque ¿a quién le va a ocurrir amar al enemigo? A nadie. Y esa es la lógica del reino. Y eso solamente lo hacen quienes tienen verdaderamente al Espíritu Santo. Y el Señor está en la iglesia sentado y nosotros no nos damos cuenta. Ellos iban caminando con Jesús y no se daban cuenta que Jesús les estaba hablando, que Jesús les estaba diciendo: es necesario. Y mire lo que dice aquí en el versículo 25, dice, les dijo, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Él les reprende. Porque la iglesia, si Jesús viniera hoy, lo primero que haría era castigar a la iglesia por incrédula. Porque nosotros no hemos creído que Jesús está con nosotros siempre. Jesús no se ha alejado de usted, Él nunca se va a alejar de nosotros. Él nos apoya, nos restaura, nos levanta, nos fortalece. Él lo hace. No lo matamos cada año. Él está con nosotros todos los días de la vida porque Él lo dijo y lo hará. El Señor lo hará. Él es fiel. Esos hombres caminaban con Jesús, pero no vieron, no lo conocieron. Y mire, sigamos leyendo en el versículo 28. Dice: llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos. En el verso 28. Llegaron a la celda donde iba e hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya está declinando. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vida. Y decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente
y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le reconocieron al partir el pan. Iglesia, nosotros debemos volver a pedir la llenura del Espíritu Santo. Ya no se predica esto. Ya no se anuncia esta venida de Jesús. La gente sigue viviendo como en los tiempos de Noé. Y es necesario que eso acontezca, porque eso le dijo Jesús. Eso tiene que pasar. Pero lo que no podemos permitirnos es que la iglesia viva como él vive el mundo, sin reconocer a Jesús. Jesús está con nosotros. Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y le dijo a los discípulos: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está de nuestro lado. Jesús no nos ha abandonado. Iglesia, clamemos a Jesús. Acerquémonos a Jesús, busquemos a Jesús, creamos en Jesucristo, porque Él es el único verdadero Dios. Ellos iban hablando del Jesús histórico, pero no sabían que estaban con el Cristo de la gloria. La iglesia hoy predica a Jesús histórico, a Jesús de la historia, al Jesús de los textos, pero se ha olvidado que debe vivir con el Cristo de la gloria. Cuando nosotros estudiamos quién es el Jesús histórico, es el que aparece aquí, el que no había sido glorificado, el que caminó con los 11 y con muchos discípulos, porque los apóstoles eran los 12, pero él tenía muchísimos discípulos. Y cuando vamos a ver al Cristo de la gloria, es el que resucitó y está sentado a la diestra del Padre, el que es, el que era y el que ha de venir, iglesia. Él vuelve, el Señor volverá, el Señor vendrá por su pueblo. Yo guardo la esperanza, no sé si no espero vivir para ese momento, porque lo que va a pasar, lo que va a acontecer ante las generaciones es fuerte, pero el Señor volverá por su pueblo, el Señor volverá por los que están aquí en la tierra. Guardemos la convicción, guardemos. Estos iban caminando y dijeron: nosotros esperábamos que Él redimiera a Israel. La iglesia, ¿qué está esperando? Ellos esperaban y su fe fue fracturada porque ellos miraron que Jesús murió y lo vieron colgado en el madero, y lo vieron cuando lo bajaron muerto, y lo vieron cuando lo metieron en el sepulcro. Ellos lo vieron, nosotros no lo hemos visto, pero hemos tenido experiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos tenido experiencia. Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, porque Pablo estaba pegado al libro, a la doctrina, al dogma, y no se había encontrado con Cristo. Y cuando iba rumbo a matar a más cristianos, llega Cristo y le dice: Pablo, ¿qué pasa? No sé por qué me está persiguiendo. A mí me gusta parafrasear el texto, no lo dice de esa forma literal. Y Pablo le dice: ¿quién es usted? Y le dijo: Jesús, a quien usted persigue. Pablo no conocía de eso. Pero cuando le dijo: yo soy Jesús, inmediatamente Pablo se convirtió y nunca más volvió a Dios. Pablo se convirtió y se hizo matar por Cristo. Pablo se convirtió y no se alejó de Él. Él quizás no fue como los discípulos que estuvo 3 años y medio. Él nomás necesitó unas cuantas palabras para llegar a los pies de Jesús y nunca más volver. La iglesia necesitamos eso, unas simples palabras del Señor.
La iglesia ya no está con el Jesús de la historia. La iglesia ya no está con el Jesús de los textos. Nosotros tenemos al que está sentado en el trono, tenemos al que reina, tenemos al que vive, tenemos al Todopoderoso, iglesia. Tenemos a Jesucristo, el Rey de Reyes. Dele la gloria a Jesús. Si Jesús está con nosotros, lo vamos a reconocer. Porque la iglesia no nos puede pasar como a los hombres que iban caminando, iban hablando con él y no les. Sí. Es tanta la insensibilidad espiritual que tenemos nosotros que a veces manifestaciones demoníacas decimos que es cosa de Dios. Yo estaba en una parte, estaba en un templo, en un lugar, estaban orando. Y nosotros estábamos expectando. Porque cuando yo siento que hay cosas distintas, yo me hago a un lado y empiezo a hablar en Dios, aquí mismo. Siempre me hago una pared o me hago para la puerta, me alejo porque no me gusta cierta cosa. Y le dije yo a la persona que me acompañaba, le dije, el pastor que está predicando, porque empezaron un fuego en la luz, uno lo ve y de gloria al Señor Jesucristo. Y yo le dije, esa muchacha y esa muchacha estaba hablando como repetiendo, ahí iba en el suelo y era diciendo un poco de cosas. Yo la vi tirada y la vi allá por ¿qué está pasando? Si es que soy yo, porque todo el mundo está sintiendo la presencia de Dios, pero yo no siento nada, le dije. Y no porque yo no sienta nada, no quiere decir que no haya presencia. Sí había presencia, pero también había fuerzas demoníacas. Habían liberaciones. Y el pastor que estaba dirigiendo no tenía el discernimiento espiritual, y era un profeta. El discernimiento espiritual para reprender los demonios. Iglesia, yo entré y cuando entré había una muchacha endemoniada y habían dos orando por ella y en lugar de orar la tenían era abrazada. Nosotros tenemos que tener discernimiento, pero ¿quién da ese discernimiento? El Espíritu Santo de Dios. Y les digo, la muchachita se fue atada para la casa. Y yo salgo afuera y después de 2 horas de estar allá y encuentro a la peladita acá afuera temblando todavía. Yo he visto manifestaciones que el Espíritu Santo los coge y los deja tirados horas allí, pero están verdaderamente quebrantados en su presencia. Pero lo que ella tenía no reflejaba Espíritu Santo. Nosotros, mire, por eso la culpa es de nosotros, de los pastores, no de las ovejas. El Espíritu Santo ya no se mueve en la iglesia, no porque las ovejas no lo pidan, sino porque nosotros no le estamos enseñando a las nuevas generaciones a conocer al Espíritu de Dios. Por eso Jesús está en la iglesia. Jesús está en todo lugar, está en la iglesia, en la discoteca, está en todas partes. La Biblia dice que su gloria llena toda la tierra. Pero no se manifiesta. ¿Por qué? Porque ya no lo traemos. Claro que no voy a meter a todas las iglesias, porque hay iglesias que verdaderamente buscan su presencia. Yo sigo a un pastor, el pastor Harrigan, que lo bendecimos. Él es un hombre de Dios y lo que Dios hace a través de su vida ha edificado también. Y hay muchos hombres de Dios, muchos, aquí en Fusa, en Cali, en Bogotá, en todas partes de Colombia, hay hombres verdaderamente de Dios. Pero esos son los que les tiran. Se levanta un hombre de Dios a enseñar la verdad y les tiran. Los atacan, les tiran piedras. Porque ellos quieren tener a ese hombre muerto como estamos muchos en las iglesias.
Jesús sentado en la iglesia esperando, diciendo: ¿cuándo será mi turno? Pasa la hermanita que va, o el hermano que va a hacer la presentación, hace la presentación, ora 3 minutos, da una palabra de 20, ¿cierto? Una primera prédica. Pasa esa prédica, ahora viene la alabanza, pasa la alabanza, viene la otra hermanita que da otra prédica de 40 minutos para los diezmos, ¿cierto? Así estamos en los protocolos de la iglesia. Y sale, y ahora les voy a presentar al predicador. Y sube el predicador. Y Jesús está diciendo: ¿cuándo era mi turno? Sí, eso nos está pasando. Jesús diciendo: ¿cuándo será mi turno? Pasa la alabanza, pasan todos. Y cuando baja el predicador, sube a la hermanita nuevamente: hermanos, Dios les bendiga. Jesús les dice: ¿me vieron? ¿Cierto? Si uno sale de la iglesia, cuando le toca predicar, el pastor le dice: no va a predicar, uno sale así. No sé si imaginan cómo sale Jesús. Sí. Saldrá igual, diciendo: no esperaba que aquí me usara. El Señor quizás pidiendo que lo usemos, para Él usarnos a nosotros. Ya no decimos: Señor, lléname. Por allá escuchaba en estos días y me llamó mucho la atención. Y ya no decimos: Señor, lléname. Decimos: el Señor, dame. Dame una casa, dame un esto, dame lo otro. No, Señor, lléname. Hay una canción que dice: lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. O sea, es volver a esas sendas antiguas, volver a caminar en el sendero de la gloria de Jesucristo, volver a caminar viendo a los ciegos ver, volver a caminar viendo a los cojos levantarse, a los enfermos ser sanos. Esa es la iglesia que Jesús quiere levantar para estos tiempos. No una iglesia que está como los jóvenes que van caminando de Emaús y se encontraron con el Cristo glorioso. No, quieren una iglesia que conoció al Cristo de la gloria y camina con el Cristo de la gloria, porque le dejó el poder a esa iglesia. Nosotros tenemos poder, tenemos la autoridad cuando nos metemos con Jesucristo, porque Él es el Rey, Él es el que nos ha dado autoridad, Él es el que nos ha levantado, Él es el que nos ha fortalecido, Él es el que se ha glorificado en nosotros. Por eso no conocimos al Jesús de la historia, lo tenemos aquí escrito, pero andamos con el Cristo glorioso, iglesia. Era necesario que se fuera a los cielos para que le diera gloria a toda su vida, a toda su iglesia. Y se aparece a muchos. Y tuvo que decirle a Tomás: ve a Tomás, vete, hermano, yo le di clase a ustedes. Y siguen desconfiando que no debe resultado. Y a los discípulos les echa en cara también su incredulidad. Y a pesar de todo dice: bueno, para que vean que soy de verdad, ando con ustedes 40 días. Bueno, estoy parafraseando el texto. Y anduvo con sus discípulos 40 días. ¿Cierto? 40 días estuvo con los discípulos. Y les reconfirmó lo que les había enseñado. Ahora sí, ellos hicieron, creyeron y se convencieron de que estaban con el Cristo de la gloria. Nosotros tenemos al Cristo de la gloria. Nosotros caminamos con el Cristo de la gloria. Nosotros andamos con el Cristo glorioso, iglesia. No estamos solos. La gloria posa delante de nosotros, detrás de nosotros, a un costado y al otro costado, porque el Señor va delante de su iglesia. Eso tenemos que resucitar, no a Jesús el domingo de resucitado o de resurrección, sino resucitar al Espíritu Santo dentro de la iglesia para que vuelva a hacer milagros, para que vuelva a libertar endemoniados, para que la gente llegue y salga libre. La gente tiene que salir libre de la iglesia, no atada.
Y yo creo en la generación que se va a levantar para llevar la gloria. Porque los hombres nos hemos puesto a profetizar avivamientos. Y que va a haber avivamientos. Y además vienen profetizando avivamientos. ¿Y cuándo fue el último avivamiento? Vienen profetizando. Esto no es de profetizarlo. Esto no es de profetizarlo. Esto es de buscarlo. Busquemos el avivamiento. Busquemos el avivamiento. Pero ese avivamiento no va a llegar si nosotros lo profetizamos. Porque si llega el avivamiento, los profetas, los que andan profetizando avivamiento van a decir: nosotros habíamos profetizado el avivamiento. ¿Era lógica? ¿Hay algo sorprendente allí? No. ¿O sí? Porque profetiza que el avivamiento, pero es que tiene que haber avivamiento. ¿Acaso Dios no tiene que avivar a su pueblo? Eso no es necesario que se profetice, es necesario buscarlo. Hay que caminar con el Señor. Cuando el Señor me dijo, esa madrugada, yo estaba orando: Señor, ven, derrama tu presencia. Y me dice: vea, Jorge, no estoy pasando la práctica. Tú quieres que yo esté en la iglesia para que la iglesia esté. A Dios no le interesa que la iglesia profetice, Dios. Él lo que le interesa es amistad. Amistad. Y dice la Biblia que caminaron con Jesús 40 días, hermano. 40 días. Y reconfirmó Jesús, pero ahí no tuvieron poder. El poder lo tuvieron cuando vino el Espíritu Santo. Pedro se encontró con Jesús. ¿Qué era el vidrio? Pedro se encontró con Cristo. Pablo se encontró con Cristo. Y Pablo no recibió poder. Él recibió el ánimo, la convicción. Pablo recibió la convicción y por eso empezó a creer. Pero Pablo empezó a caminar cuando los discípulos oraron por él, porque Cristo dijo: sepárenmelo, porque ya es la hora de mandarlo y comisionarlo a lo que yo lo llamé. Y oraron por él, recibió Pablo el Espíritu Santo y se fue. Y mire lo que Pablo hizo. Pablo no caminó con Jesús, pero caminó con el Cristo de la gloria. Y el Cristo de la gloria le decía: vaya a tal parte que ya lo necesitan, haga tal cosa porque esa mujer va a ser libre. Y cuando iban caminando, una muchacha, una divina, dice la Biblia, venía diciendo: estos son hombres del Dios viviente. Pablo le dijo: reprendo espíritu de adivinación, y se le fue el espíritu de adivinación. Fuera sido la iglesia de hoy, le habían parado en el púlpito y le habían dicho: ve, aquí tenemos una profeta. ¿Por qué? Porque nosotros hoy caminamos con Cristo, pero no sabemos que Cristo está entre nosotros. Y a la profeta le decía, a la que adivina le decimos profeta. Y Pablo, ¿qué dijo? Reprendo espíritu de adivinación. Dijo: espíritu de adivinación, sal de ella. Inmediatamente lo dejó. Iglesia, tenemos que caminar con el Espíritu Santo. Yo no sé si usted quiere, pero hay que volver. Hay que volver. Hay que volver a estar con el Espíritu. Hay que volver a andar con el Espíritu. Hay que volver a clamar con el Espíritu. Hay que volver a pedirle a Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que empoderó a la iglesia y el que va a empoderar esta iglesia. No es como me dijo el Señor: no vamos a hacerlo así para que la iglesia crezca, no. Para pasar tiempo con Él. Porque básicamente lo que dijo fue: usted me quiere para que yo le dé fama, papá. Sí. Y por eso la gente llega y no hablamos
sino que cogemos el mundo y lo traemos a la iglesia para animar a la gente. Amemos al Espíritu Santo. Amemos al Espíritu Santo. ¿Cómo encontrar al Espíritu Santo? Estos hombres caminaron con Jesús y anduvieron mucho con Jesús. Pero cuando se sentaron a la mesa con Jesús, ya era tarde. Ya era tarde. Cuando identificaron a Jesús, ya era tarde. Porque el texto dice que Jesús hizo como que iba a pasar de largo. Él hizo como que iba a pasar de largo. Ellos lo llamaron: venga, quédese aquí con nosotros esta noche. Es de noche, es peligroso. Pero cuando se sentaron a la mesa, eso no pasó 5 minutos, pasó tiempo. Y quizás eran las 7 de la noche, porque ya era de noche en nuestro horario. Y cuando empezaron a hacer lo de la cena, llevan a ser las 7:30, 8. Ya estaba oscuro. Y dicen que ellos corrieron cuando se dieron cuenta que era Jesús. No les importó la cena, no les importó si tenían hambre, no les importó nada, sino que se levantaron y corrieron. No les importó la distancia de donde estaban de Emaús a Israel. Podía ser de aquí a Fusagasugá, pero a ellos no les importó nada. Ellos lo que dijeron fue: vamos a decirle a estos hombres que verdaderamente Él ha resucitado. Y corrieron a donde estaban. No tuvieron en cuenta que era de noche, que había ladrones, que había nada. Ellos lo que quisieron fue ir a anunciar que Jesucristo estaba vivo. Y la iglesia tenemos que volver a anunciar que nuestro Cristo vive. Nuestro Cristo está resucitado. Cuando ellos partieron el pan y dice que fueron abiertos sus ojos, allí está escrito en el versículo 30: aconteció que cuando estando sentados con ellos a la mesa, y tomó el pan, bendijo y lo partió y les dio, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vida. Jesús está en medio de la iglesia. Y la iglesia está predicando avivamiento, el avivamiento final. Nosotros, como si supiéramos nosotros cuándo va a ser el fin. Lo que Jesús quiere es que tengamos relación, intimidad, amistad. Iglesia, ya para terminar. Ayer miraba a un hombre que tuvo una fundación. El hombre, no recuerdo el nombre, Tomás Miller, algo así. Y le dice que él era el hombre que tenía más fe en la tierra. Se leyó 200 veces en la Biblia. Y él tenía una fundación de 2.000 niños. Y no tenían 2.000 niños, creo que era. Y no tenían alimento, no tenían nada para comer. Y él dijo, mire lo que él dijo. Cuando estaban sentados, les dijo: vamos a orar. Vamos a orar. Y empezó a darle gracias a Dios por los alimentos que Dios le iba a traer. Gracias, Señor, por estos alimentos que has traído, dice el texto. Dice la persona que estaba contando el testimonio. Gracias, Señor, por estos alimentos que has traído. Él ya falleció porque eso fue hace muchos años. Y cuando él está orando, llega un hombre a la puerta y toca su puerta y dice: yo anoche no pude dormir porque en mi corazón era algo que me inquietaba a ir a hornear estos panes para que se los trajera a ustedes. Y aquí están. Y él que está recibiendo los panes, y al frente hay un camión de leche parado. Y los chicos que no tenían desayuno, no tenían alimento, llegan los del camión y les dicen: miren, les entregan la leche a la fundación. Eso lo hace Jesús. Eso lo hace Jesucristo. La Biblia dice: estén quietos y solo reconozcan que yo soy Dios. Estén quietos y reconozcan que usted es Dios. La Biblia, la primera de Humanos, capítulo 1, versículo 1 dice: a Dios rogando y con el mazo dando.
¿cierto? Y el versículo 2 dice, ¿cómo es? El versículo 2 dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Pero la Biblia me dice, antes de eso, vaya a mi presencia, esté quieto. Es necesario moverse, sí, pero antes de moverse es mejor ir a estar quieto. Quieto. Váyase al lugar. Señor, no sé qué hacer. A Dios rogando, el hombre dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Ayúdate que yo te ayudaré. Pero Dios dice, no, Señor, que esté quieto y reconozca, solamente reconozca que yo soy Dios. Que yo soy Dios. La iglesia tiene que reconocer que Él es Dios. Cuando queremos algo, solamente lo que debemos hacer es ir a Dios a ver si es su voluntad. Y si es su voluntad, Él nos la dará. Si es su voluntad, Él nos la pondrá. Pero es que, Señor, yo quiero eso. Y no es la voluntad de Dios que la tengamos y vamos a buscarlo y nos metemos en problemas. Cuando es la voluntad de Dios, aunque se oponga el diablo, el infierno, todo tiembla delante del que es la voluntad de Dios. Eso lo hace el Señor. Porque es importante que la iglesia volvamos a reconocer la grandeza. Nosotros no somos nada delante del Señor. No somos nada. Y nos peleamos con Dios y todo. Y le renegamos a veces. Pero no somos nada con Dios, frente a Dios. Somos como la hormiga de tamaño o menos. Si el planeta Tierra, si nuestro sistema solar es un punto en el universo, se imagina el planeta y usted se imagina nosotros. Por eso no podemos quitar la confianza de Jesús. Que Jesús camine en medio de esta iglesia. Y Jesús va a caminar y camina en medio de esta iglesia. Pero no quieto, manifestándose. Que Él sea quien tome el control desde el primero que se para acá hasta el último. Que esté Él, no nosotros. Por eso damos 3 prédicas en un culto. Cuando el primer tiempo de la prédica, la media hora que vamos a usar para la primera prédica, que es la apertura, gastarle en oración, ponerlo en oración, adoración a Dios, porque la alabanza no es adoración que sale de nuestras propias bocas. En alabanza nosotros tenemos los ojos abiertos mirando la pantalla, pero si nosotros volvemos a la senda antigua, donde el tiempo de que la famosa apertura se convirtió en una predicación, si volvemos al tiempo donde la apertura era oración, esos 20 minutos, media hora que se usaba en la apertura era oración, y volvemos a esos tiempos, volvemos a reconocer que Jesús es el que merece la gloria. Que no somos nosotros, no es la primera, ¿para qué la primera apertura? Una prédica de 20 minutos. Después la de los diezmos. Cuando viene el predicador, usted ya está saturado. Mejor es la palabra, la adoración, nuestros propios labios. Señor, te alabamos, te honramos, te exaltamos, nuestra propia boca, y después la alabanza donde nos gozamos con Cristo. Volver a la senda antigua, caminar en esa senda. Jeremías 6:16, que es nuestro texto base, dice: paraos en los caminos y mirad cuál sea la senda antigua y caminad por ella, y hallaréis descanso para vuestra vida. Eso lo dice Jeremías. La iglesia, vamos a caminar con Cristo. Vamos a caminar con Cristo. ¿Cuántos van a caminar con Cristo? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a caminar con Cristo. Vamos a tener amistad con el Espíritu Santo. Vamos a tener relación con Él.
Un hombre de Venezuela en Cali, antes de ayer estábamos comiendo una mujer que usted la ve, esa mujer habla que a mí se me estremecía la piel. Y esa forma de expresar, de cómo ella hablaba, vea, ella es de la iglesia Aliento de Dios, del pastor nos invitó, estuvimos en la vigilia, poderoso, muy bonito allá, la gloria de Dios descendió, eso fue maravilloso. Y estaba la mujer al día siguiente, esa mujer hace 32 años es cristiana. Y me contó su testimonio de cómo se había convertido al cristianismo. Y ella no era cristiana, pero la mamá como que sí. Y ella le dijo a Dios, si de verdad usted es Dios y me sana a mi mamá, yo le sirvo. Así le dijo. Y la mamá le dio trombos, le dio un ACV, un derrame. Y cuando le dio ese ACV, la mamá, ella dice, pero eso sí, me decía la señora, eso sí, no quiero que me la deje torcida, ni que me la deje caminando chueca, no, que me la deje entera. Eso le dijo, y ella no era cristiana. Y cuando esa mujer hablaba a mí, se me hacía como esos hombres allí, el fuego por dentro. Y cuando llega ella y dice eso, la mamá Prun le dio el derrame, pero la mamá se repuso. Dice que estaba en la clínica y la mamá dijo los nombres, dijo todos los médicos sorprendidos de ver la maravilla que esa señora había pasado. Y sabe que ahí dice que quedó 3 meses, quedó caminando con un bastón porque no podía. Pero dice, ya fueron 3 meses. Y vivió 15 años más. Eso es maravilloso, escuchar este tipo de testimonios. Y esa mujer hablaba de Dios de una forma impresionante. Y viene el que trabaja con ella, un señor que es de Venezuela, y le dice, y con esa fue el broche de oro. Ese fue el broche que cerró la noche. Y les comparto también esta perla como me la compartieron a mí. Dijo Dios, esconderé a Abraham lo que voy a hacer si él es mi amigo. Y yo le dije, ahí no le presté tanta atención, pero me quedó sonando la frase, porque dijo, esconderé a Abraham lo que voy a hacer si él es mi amigo. Impactante. Y dijo, usted nunca se ha preguntado, nos dijo así, ustedes nunca se han preguntado por qué Moisés tardó 40 días haciendo las tablas, cuando Dios podía hacerla en un día. Yo le dije, no me he preguntado. Y me dijo, porque Dios quería que pasara tiempo con él. Con eso se reprocha. Impresionante. Y usted no es predicador. Usted lo ve y no inspira a que le va a predicar. Es un hombre que usted sigue con la gracia de Dios y una revelación del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos caminar nosotros.